como saber si estoy embarazada tocando mi vientre. Presta atención a las señales que tu propio cuerpo te envía para avisarte que esperas un bebé. No existe una técnica validada científicamente para saber si estás embarazada con tan solo tocar tu vientre en los primeros días de tu embarazo, ni con otras pruebas caseras. La única manera es a través de los test de embarazo que venden en farmacias o directamente con un examen de sangre o ecografía. Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero estés muy bien. Te invito a prestar mucha atención a la importante información que he venido a compartirte. El canal de Vida y Estilo Saludable te trae este interesante tema, en el cual te compartiremos cuánto hay de verdad en que con solo tocar el vientre se puede saber si estás embarazada. ¿Cómo saber si estás embarazada tocándote el ombligo? Este es un mito que no tiene nada que ver con la verdad, porque el ombligo de todos no es más que una cicatriz que nos recuerda nuestro cordón umbilical. Una de esas creencias que tenían muchas abuelas, y que todavía se practica en muchos lugares, es la de meterse el dedo en el ombligo. Esta es una de las pruebas de embarazo más fáciles de hacer en casa. Basta con introducir un dedo en el ombligo de la mujer que cree estar embarazada. Con cuidado, hay que hundir un poco el dedo y si se siente que el ombligo hace un ligero movimiento como si saliera, entonces la mujer está embarazada. En cambio, si el ombligo no se mueve en absoluto, significa que no está embarazada. Es cierto que su forma cambia durante los meses de embarazo y se pone de manifiesto por el crecimiento del útero, pero estos cambios solo son visibles cuando la barriga empieza a crecer, es decir, cuando ya sabes que estás embarazada. Durante generaciones, se creía que el ombligo podía indicar si una mujer estaba embarazada. Cuando las mujeres sospechaban que estaban embarazadas, acudían a su madre o a una mujer de confianza de su vecindario para que les hicieran una curiosa prueba de embarazo casera que les diera una pista sobre su estado de gestación. Esta prueba de embarazo casera se realizaba a través del ombligo, ya que se creía que podía indicar fácilmente el estado de embarazo de una mujer. ¿Qué fiabilidad tiene esta prueba de embarazo? La verdad es que es una de las pruebas de embarazo caseras menos fiables. En realidad, se trata más bien de una superstición que se ha mantenido durante años, probablemente debido a la observación de los cambios en el ombligo que experimentan algunas mujeres durante el embarazo. Hoy en día, se ha convertido en un juego para las mujeres saber si están embarazadas. Estos cambios pueden producirse ya en el tercer trimestre del embarazo de la mujer, por lo que la prueba del ombligo no puede determinar el estado de embarazo. Es cierto que en las madres que ya han tenido varios hijos, el cambio del ombligo puede producirse ya en las primeras semanas de embarazo. La prueba umbilical puede ser más fiable en los embarazos múltiples, pero no es un requisito previo para el embarazo ya que muchas embarazadas no experimentan cambios umbilicales, por lo que sigue sin ser una prueba fiable en estos casos. ¿Qué cambios experimenta el ombligo de una mujer embarazada? Muchas mujeres experimentan ligeros cambios en su ombligo durante los meses de embarazo, principalmente entre el segundo y el tercer trimestre de la gestación. Esto puede deberse al crecimiento del útero y a la expansión del abdomen. Algunos de estos cambios pueden ser: un bulto en el ombligo. Esto se conoce comúnmente como ombligo sobresaliente. Esto suele ser una gran preocupación para las mujeres embarazadas, pero en la mayoría de los casos no es más que un problema cosmético que desaparecerá naturalmente después del embarazo. Aplanamiento del abdomen. Otras veces, cuando la embarazada se acuesta, se puede notar una especie de bulto aplanado en toda la zona alrededor del ombligo. En este caso, se trata de una diástasis recti o diástasis de rectos abdominales. La diástasis de rectos no suele ser dolorosa, aunque a veces puede resultar incómoda. En este caso, lo mejor es consultar a un médico o a una partera. Protuberancia dolorosa. Algunas mujeres embarazadas experimentan dolor cuando se les hincha el ombligo. En estos casos, probablemente no se trate de una anomalía natural del embarazo, sino de una hernia umbilical, hernia umbilicalis. En este caso, es importante consultar al médico para determinar el estado de la hernia y conocer las pautas de su tratamiento. Picazón en el ombligo. Uno de los cambios más comunes que se producen en las mujeres embarazadas es el picor en la zona del ombligo. El motivo principal son los cambios hormonales, vasculares, inmunológicos y metabólicos que experimenta el cuerpo de la mujer embarazada. Parece que el ombligo se seca con más facilidad, por lo que la solución es hidratar constantemente la zona. Si el picor persiste,
es conveniente consultar a un médico para descartar la posibilidad de una infección por hongos. ¿Cómo se siente el vientre en los primeros días de embarazo? Cada mujer es diferente y puede experimentar diferentes sensaciones durante el embarazo. Para algunas los cambios son tan notables como incómodos, para otras apenas se notan hasta el tercer mes. El abdomen y los pechos son zonas que responden visiblemente a los cambios hormonales. El abdomen en particular puede empezar a mostrar signos de embarazo en los primeros días. En este video, vamos a hablar de cómo se siente la barriga en los primeros días de embarazo, qué apariencias puedes tener en los primeros días de embarazo y si hay alguna manera de saber si estás embarazada solo con tocarte la barriga. ¿Cómo se siente el embarazo en los primeros días? Cada mujer experimenta el embarazo y sus sensaciones de forma diferente. Si estás emocionada por quedarte embarazada, es posible que seas más consciente de todo lo que sientes, por pequeño que sea. Otras mujeres no notan ningún cambio o síntoma hasta que transcurre un mes y medio o 2 meses después de la última regla. Estos síntomas del embarazo en los primeros días son una respuesta a la activación y el aumento de las hormonas maternas, que actúan cambiando los tejidos del cuerpo y tratando de mantener el bienestar del bebé. Pero, ¿qué ocurre en el útero en los primeros días de embarazo? Una vez que el óvulo y el espermatozoide se han unido, descienden a través de las trompas de falopio hasta llegar al útero, sitio en el que el embrión debe implantarse dentro de sus paredes en la zona llamada endometrio, que está preparado para su arribo. Cuando se produce esta implantación, se empieza a producir la hormona gonadotropina coriónica y, a su vez, aumentan los niveles de progesterona y estrógeno, lo que ayuda al cuerpo a prepararse para mantener al bebé sano y protegido. Este proceso de implantación y liberación de hormonas suele durar alrededor de unos 4 a 6 días contados desde el momento de la fecundación. A medida que se liberan las hormonas, progesterona, estrógeno y gonadotropina coriónica, los síntomas del embarazo comienzan a intensificarse con el paso de los días, ya que estas hormonas viajan a lo largo de todo el cuerpo y afectan a los distintos órganos, provocando los primeros síntomas del embarazo. Ya que estas hormonas viajan a lo largo de todo el cuerpo y afectan a los distintos órganos, provocando los primeros síntomas del embarazo. Somnolencia, inflamación y sensibilidad de los senos, fatiga, cambios emocionales repentinos, aumento de la micción debido a la inflamación y al crecimiento del útero, hemorragia de implantación. Cuando el óvulo fecundado penetra en las paredes del útero, puede producirse un ligero sangrado, de color marrón o rojizo. Mayor sensibilidad del sentido del olfato. Náuseas. La ausencia de la menstruación, que es el síntoma más visible. Finalmente, de las sensaciones en el útero y el abdomen hablaremos a continuación. ¿Cómo se siente el abdomen al principio del embarazo? Se siente dolor como el que se experimenta cuando se presenta el síndrome premenstrual. Hay hinchazón del abdomen y se presentan calambres en el bajo vientre y la espalda. ¿Es el dolor abdominal un síntoma de embarazo? El efecto de las hormonas, especialmente de la progesterona, sobre el sistema gastrointestinal puede provocar ciertas molestias como el dolor abdominal debido a la formación de gases resultante de una disminución de la motilidad intestinal. Además, puede sufrir indigestión recurrente, estreñimiento o diarrea y náuseas especialmente desagradables, que desaparecen a partir del tercer mes del embarazo. Por consiguiente, el dolor abdominal es un síntoma del embarazo, aunque no es un síntoma característico, ya que al igual las náuseas y las molestias gastrointestinales pueden producirse y son bastante normales. En este video hablaremos enseguida del dolor abdominal que se presenta en las primeras semanas de embarazo. ¿Es normal tener el abdomen inflamado en los primeros días de embarazo? Es normal tener el abdomen inflamado porque después de la implantación, la vascularización y la circulación sanguínea en el útero aumentan para favorecer la circulación sanguínea materna y fetal, lo que conlleva un aumento de volumen y de peso, visible por las molestias en el abdomen y los pinchazos, visibles también por la hinchazón del abdomen. ¿Cómo puedo saber si estoy embarazada tocando mi estómago? No hay ninguna forma científicamente probada de saber si estás embarazada solo con tocarte la barriga en los primeros días de embarazo. Los cambios físicos del primer mes son muy similares a los de la menstruación. Por lo tanto, puedes equivocarte si solo prestas atención a los cambios físicos de tu abdomen. Debes saber que el útero no empieza a crecer de forma gradual y visible hasta la semana 12 a la 16. Si en las primeras semanas se te hincha el abdomen, te sientes incómoda,
¿No te viene la regla y tienes otros síntomas típicos del embarazo? Puedes optar por hacerte una prueba de embarazo, que está disponible en las farmacias. Esta prueba rápida reacciona a la hormona gonadotropina coriónica, que se encuentra en la orina y la sangre y solo se produce cuando se está embarazada. Para obtener los mejores resultados, debes esperar unas 2 semanas después de los primeros síntomas y de la ausencia de menstruación para tomarlo. Si esta prueba es positiva, se te recomienda acudir a tu ginecólogo de confianza para que evalúe si efectivamente estás embarazada mediante una ecografía. También te dirá qué complejos vitamínicos y tratamientos debes tomar durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, cuando se están formando los órganos del bebé. ¿Qué parte del abdomen es dolorosa durante el embarazo? Muchas mujeres experimentan dolor en la zona pélvica durante los primeros meses de embarazo. Se trata de un dolor en la parte inferior del tronco del cuerpo, la zona que se encuentra debajo de la barriga y entre los huesos de la pelvis. Síntomas del embarazo en las primeras semanas. La primera señal de un embarazo es la amenorrea, es decir, la ausencia de menstruación, pero algunas mujeres experimentan una falsa regla ya una semana después de la concepción. El segundo síntoma es dolor e hinchazón abdominal. En las primeras semanas de embarazo, la hinchazón abdominal se debe a la distensión de los intestinos por la retención de aire en su interior, mientras que el dolor pélvico y los síntomas menstruales se deben a la congestión del útero. El tercer síntoma son las náuseas. La hormona del embarazo llamada gonadotropina coriónica humana hace que el cuerpo rechace ciertos sabores y olores. El cuarto síntoma es la sensibilidad o hinchazón de los pechos. Debido a la aparición de la progesterona, las glándulas mamarias inician su preparación para la lactancia, por lo que la sensibilidad e hinchazón de los pechos será un síntoma más del embarazo. Consejos para un embarazo saludable. Comer alimentos saludables, comer frutas y verduras, evitando los dulces y las grasas. Totalmente prohibido el consumo de alcohol y cigarrillos. Evita el estrés. Realiza ejercicios de relajación. Si tienes problemas, busca ayuda profesional. ¿Qué alimentos debo consumir durante las primeras semanas de embarazo? Para ayudar a que el feto se desarrolle correctamente y esté sano, debes consumir los siguientes alimentos ahora que estás embarazada. Consume pescado al menos 3 veces por semana. Consume 4 o 5 frutas diferentes al día. Consume un huevo al día. Consume carne roja con poco picante y poca grasa. Nota importante: reduce la cantidad de sal en tu dieta. ¿Cómo puedo saber si estoy embarazada después de una semana? Para poder saber si estás embarazada, los primeros signos de un embarazo no serán apreciables de inmediato. Incluso, para muchas mujeres, la regla se detiene en la 4ª semana antes de empezar a sentirse diferentes. Pero algunos de los signos de advertencia más comunes del embarazo en las primeras semanas después de la concepción son el dolor o la sensibilidad en los senos, las náuseas, la fatiga y la micción frecuente. Y hemos llegado al final de este video. Espero que esta información te haya servido. Te invito a suscribirte al canal. Puedes hacerlo ahora y así podrás conocer cada vez que publique un nuevo video que te ayudará a mejorar tu salud y la de tu familia. Por favor, forma parte de esta gran comunidad. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta pronto.